la tarde y este es uno de nuestros días favoritos porque podemos sentarnos con usted a conversar de temas de salud y sobre todo a buscar juntos soluciones. El día de hoy, ¿de qué vamos a conversar? De la diabetes. ¿Se puede llevar una vida normal con este padecimiento? Bueno, tenemos como siempre al doctor Carlos Estrada y nuestro especialista del día de hoy que lo voy a dejar a usted que lo presente. Así es, de verdad un gusto recibirlos y recuerden que inclusive esta semana es muy valiosa para todo diabético porque ayer se celebró el Día Mundial del Diabético y es un tema muy lindo, no solo para aprovecharlo con las preguntas que los invitamos de una vez para que vayan aprovechando todas estas consultas que puedan hacernos, sino también porque hoy contamos con un gran amigo, quiero decirlo así, un gran amigo y además un excelente especialista en endocrinología, que es tal vez la especialidad donde vemos el tema de la diabetes más a profundidad. El doctor Olger López nos acompaña hoy, de verdad te agradezco que puedas venir hoy tal vez a discutir un poco la pregunta que hacía Paula, que es el hecho de que muchos diabéticos tienen la idea de que por ser diabéticos se acabó la vida, primero, y segundo, como que ya no hay nada más que hacer y obviamente en el siglo XXI queremos explicarles que eso no es así. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, es un tema realmente importante. Como lo dijiste, ayer se celebró precisamente el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Precisamente se celebra el 14 de noviembre porque es el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, que fue uno de los descubridores junto con Charles Bess, de la insulina. Okay. De hecho, este año se está celebrando los 100 años de descubrimiento de la insulina, en 1921. Entonces, y de hecho, por eso es que desde 1991 se celebra eso, o sea, ya lleva 30 años del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, pero si ustedes en casa necesitan un concepto un poquitito más sintético, más sintetizado, podríamos decir, resumido de lo que es la diabetes, vamos a ver la siguiente nota. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, es decir, azúcar de la sangre, están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. De hecho, puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes llamada diabetes gestacional. Esto es una pincelada de lo que implica la diabetes, pero bueno, queremos que usted sea quien le haga la consulta a nuestros especialistas el día de hoy, 2101-2020, la línea que ya usted conoce porque es totalmente suya. Y además, Multimedio CR, ya habilitado el diagnóstico también en este momento la transmisión en vivo para que usted también se comunique con nosotros y armemos de una vez este conversatorio. Entonces, decíamos... Sí, y creo que es interesante, Paula, a propósito de lo que bien comentabas, tal vez hay un concepto muy lindo que queremos aclarar para irlos invitando a todos a hacernos estas preguntas y es el hecho de que muchas veces a propósito del tema de la insulina queda una idea como que diabetes es igual a insulina y esto es algo muy importante que quiero aclarar o que lo aclaremos inclusive por el hecho de que tal vez mucho paciente que se le dice usted es diabético entra como en un pánico, en un terror o inclusive la familia siente que cambió todo y es importante entender ¿a todos los pacientes realmente es necesario llevarlos a insulinas o es para cierto grupo, a cierto tipo de paciente? Existen otras terapias, te lo digo porque mucha gente en casa está esperando entender bien si es siempre necesario utilizar insulina, como decía ahora en la nota Paula también. Claro, excelente pregunta. Hay que recordar primero que la diabetes la podemos a grandes rasgos dividir en 4 tipos de diabetes, incluyendo la diabetes gestacional o de embarazada, otras diabetes secundarias, claro, que eso es lo menos común, y hay 2 grandes grupos, ¿verdad? La diabetes tipo 1, que generalmente es una enfermedad autoinmune, o sea, son anticuerpos que atacan el páncreas. Esto es más, sobre todo en el 90% de los casos, a niños y adolescentes. Okay. Y ese grupo sí va a ocupar insulina, sí o sí, porque son dependientes de. Okay. El grupo más grande, sobre todo en adultos, que es la diabetes tipo 2, no necesariamente va a ocupar insulina. De hecho, un gran grupo de estos pacientes, sobre todo los primeros 10 años de su diagnóstico, perfectamente se puede manejar dieta, ejercicio, que ya lo vamos a conversar, y hablando propiamente del tratamiento, lo que se llama antidiabéticos orales o hipoglicemiantes orales, como le llaman también. O sea que no necesariamente va a ocupar insulina.
Ok. Y realmente, porque te lo pregunto por eso, porque muchas de las personas que sé que ya nos están escribiendo, inclusive parte de las preguntas siempre giran en torno a, ¿puedo estar controlado de diabetes solo con una pastilla? Porque a veces uno lo menciona, insulina en el sentido de estar inyectándose, y obviamente ahora hablaremos un poco de terapias inclusive novedosas que pueden simplificar un poco el uso de insulina, pero realmente uno puede tener un diabético, por lo menos como dijiste ahora, en muchos años de su vida, con un buen control solo con medicamentos, digamos, tomados, o siempre todos llegarán a necesitar insulina. Te lo digo porque ese es el gran miedo. Todo diabético que me esté escuchando tiene ese temor de tener que hacer un cambio de tratamiento, o algunos pacientes podrán estar, digamos, como frenados, por decirlo así, en el tiempo, con un buen medicamento tomado. Bueno, va a depender muchísimo de dos cosas. Ajá. Que es la dieta y el ejercicio y mantener un peso adecuado. Okay. Inclusive, yo siempre se lo digo a los pacientes, sobre todo cuando están empezando el diagnóstico, que están en esa etapa de bloqueo, ¿verdad? O choque emocional. Sí. Lo primero es aceptar la enfermedad como tal, porque en el momento que no la acepta, pues le está dando ventaja a la enfermedad, ¿verdad? Porque ella está haciendo estragos en el cuerpo, y eso es muy importante, ¿verdad? Que la persona acepte. Pero claro, bien conducido, va a un estilo de vida saludable. Ahí es cuando es muy importante mantener el peso de una forma adecuada. Ojalá perder peso. Entre más peso pierda la persona, más probabilidad tiene de, o por lo menos, mantener la enfermedad frenada, como decís, o inclusive muchas veces los requerimientos son menores de medicamentos, o inclusive de insulina. O yo he tenido pacientes que me han bajado 6, 8, 10 kilos en unos 6 meses, y de ocupar insulina pasan a solamente hipoglucemiantes orales, por ejemplo. Entonces, eso es un gran... Porque al final de cuentas hay que recordar que la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en adultos, va a depender mucho de una cosa que se llama la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es básicamente la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo, sobre todo la grasa abdominal o visceral, porque esa grasa no debería estar ahí. Y en el momento en que esa grasa que está ahí dentro, porque yo siempre digo así, el estómago, la pancita, es nada más la punta del iceberg. Claro. Pero realmente lo que está adentro es lo que, esa grasa es proinflamatoria, es la que cocina los órganos, por decirlo de una manera, para entender fácil, ¿verdad? Es proinflamatoria y daña páncreas, hígado, riñones, etc. Y demás órganos. Doctor, hay que empezar también por el inicio y los síntomas. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cuáles son los síntomas? Ya casi vamos a conversar y ampliar un poquito acerca del tema de los síntomas, para que en casa también la gente vaya identificando o tachando en el caso de que no se identifique con esto que vamos a mencionar. Pero tenemos a Jorge desde Heredia, no lo vamos a hacer esperar más. Jorge, ¿cómo está? Gracias por llamar. Gracias. La pregunta es esta. ¿La diabetes tiene que ver algo con el colesterol? ¿Y cuál es el porcentaje de la diabetes para una persona desde que por A o por B se diagnostica con diabetes? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Perfecto. Sí, excelente pregunta, sí. Realmente hay algo que se llama un síndrome metabólico. Entonces, es la suma de varios factores que al final de cuentas inciden en un montón de enfermedades. Claro. Dentro de eso, lo que estamos hablando, la obesidad es el número 1, ¿verdad? Después viene diabetes, y ahí está metida la hipercolesterolema, dilipidemia, ¿verdad? Colesterol alto, triglicéridos altos, y el colesterol bueno bajo, y la hipertensión arterial. Entonces, respondiendo a la pregunta del televidente, lo que más importa ahí, bueno, primero que todo, el nivel de colesterol sí va a depender mucho del riesgo del paciente. Un diabético ya de por sí se considera de alto riesgo cardiovascular. Solamente por ser diabético se considera alto riesgo cardiovascular, porque sabemos que es proinflamatorio para un montón de cosas y daños a múltiples órganos, incluyendo corazón, cerebro, enfermedad arterial, etc. Entonces, el nivel del colesterol malo, el LDL, en un diabético debe estar menos de 100, y si ya tiene algún daño a órgano blanco que llamamos, o sea, ya tiene un infarto, un derrame, etcétera, inclusive debería estar menos 70, y hay gente que dice que depende, si muy alto riesgo o muy alto riesgo, inclusive menos de 55. Ya estamos en redes sociales ahorita, Multimedios CR, para que usted también se comunique por esta vía si así lo prefiere. Y ahora le comentábamos o le preguntábamos al doctor López también si nos puede aclarar cuáles son los síntomas. Yo he escuchado, por ejemplo, que mucha gente dice, no, es que yo paso con sed, eso es probablemente que tengo el azúcar alto. Cuéntenos usted cuáles son esos síntomas o esas señales de alarma que nos deberían hacer acudir al especialista. Sí, no hay realmente ningún síntoma que sea lo que llamamos patognomónico, o sea, que sea solo ese síntoma nos diga que es diabetes o no. Más bien la serie de síntomas que va a tener el paciente que nos puede orientar. Hay síntomas que sí, la suma de ellos nos empiezan a dar una alta sospecha, sobre todo si empieza a tener de un pronto a otro excesiva sed, excesiva orinadera, o sea, una cantidad de orina, o la cantidad de veces que va a orinar mucho más de lo frecuente de la cuenta.
asociaba a pérdida de peso de manera no explicada por dieta y ejercicio, ¿verdad? Que nada más empieza a perder peso y muchas veces perdiendo masa muscular y cansancio. Entonces esa serie de exceso de orina, sed, pérdida de peso, cansancio, visión borrosa, ya nos puede ir orientando a que el paciente podría eventualmente tener elevada el azúcar, o sea, una hiperglicemia. Sin embargo, hay pacientes que no tienen síntomas o los síntomas son muy leves y prácticamente pasan inadvertidos. Ahí es cuando el paciente siempre, sobre todo en Latinoamérica, ya solamente por ser nosotros latinoamericanos, ya estamos en un grupo de alto riesgo para tener diabetes, más herencia, más estilos de vida sedentarios, obesidad, sobrepeso. Ya eso, con solo eso nosotros deberíamos por lo menos una vez al año un chequeo anual para ver cómo está nuestra azúcar. Doctor, ahora que usted menciona la hiperglicemia, una vez llegado al punto de la hiperglicemia, ¿hay algún punto de echar para atrás, como dice uno, un buen tico, o ya una vez que uno tiene o padece de hiperglicemia, lo que sigue ya es la diabetes y no hay mucho que hacer? Ok. Uno puede dividir a las personas en 3 grupos, ¿verdad? Con respecto a la glicemia. Normales, ¿verdad? Prediabetes y diabetes. Entonces, ese estado de prediabetes es el que encontramos en muchísimas personas. De hecho, por ejemplo, para estadísticas en Estados Unidos se dice que anda alrededor en 2020 35 millones de personas diabéticos, pero 88 millones de personas prediabéticos. O sea, la cantidad de prediabéticos casi que triplica la cantidad de diabéticos. O sea, y eso tiene que aplicar a nivel mundial. Entonces, lo importante es, hay una gran cantidad de personas que están ahí sin saber que tienen azúcar alto o que están en límites superiores, en donde la dieta, el ejercicio y perder peso va a ser la diferencia en que avancen a diabetes o más bien pasen a normal, porque tenemos también muchos pacientes que con solo perder 3, 4, 5 kilos de peso y evitar ese montón de carbohidratos en su dieta, va a bajar o inclusive va a normalizar la glicemia. O sea, el azúcar va a normalizar. Que creo que eso es importante y te agradezco que se aclare de una forma muy práctica. Yo siempre digo que tal vez anoten en sus libretas y demás un consejo muy práctico que nos acaba de dar el doctor, que es enfocado a que primero no tal vez pensar en un síntoma, sino hacer ese chequeo de rutina, que eso recuerden que lo hemos dicho en muchos temas, pero aquí se vuelve importantísimo en todo paciente que hagamos esos chequeos de revisión anual, que recuerden hablar del azúcar con su médico tratante y especialmente enfocado a esta parte preventiva, que sé que les interesa muchísimo y tenemos a doña Patricia de Cartago que nos está esperando, no la hago esperar más, un gusto tenerla por acá y en qué podemos ayudarle, con mucho gusto. Buenas tardes, el gusto Hola. es mío. Igualmente. Es una consultita. Es que ves que mi hija de 35 años, ves que ella pasa como muy hinchada, como que tiene mucho líquido, y se hizo un examen, y varios exámenes, y en uno le salió que es a la insulina, resistente a la insulina, y la mandaron a rebajar peso porque aumentó mucho de peso. Necesita también tratamiento y dieta. Entonces es para ver si ella puede llegar a ser diabética o está en prediabetes, porque al ser resistente a la insulina, eso me preocupa. Okay. Muchas gracias, doña Patricia, Muchísimas por gracias. participar aquí en el diagnóstico. Así es, ¿no? Y qué interesante, porque vea que su pregunta va de la mano con lo que hemos explicado, inclusive ya a profundidad, lo que bien mencionaba el doctor López, sobre el hecho de tener presente un paciente que antes de ser diabético, tal vez pasó por una serie de cambios, de inclusive lo que hablamos de resistencia a la insulina, y que dicho de una forma práctica, porque hay muchos factores, pero una forma práctica de entenderlo es este paciente que ha subido de peso, que tal vez quisiera aprovechar esta consulta para reforzar, porque bien lo mencionabas, ¿cuánto debería bajar un paciente? Porque muchas veces se dice, bueno, tengo que bajar a un peso ideal, se baja en función de la grasa corporal. Lo digo porque muchos pacientes dicen, doctor, bueno, yo tengo 20 kilos de más, tengo que bajar 5, tengo que bajar 2, o tengo que tener como un parámetro más real, digamos, de grasa corporal, o cómo se puede medir. Los organismos internacionales, sobre todo la Asociación Americana de Diabetes, la Internacional de Diabetes, recomiendan que sea un 7% de pérdida de peso. O sea, por ejemplo, si el paciente pesaba unos 100 kilos, por lo menos unos 7 kilos, ¿verdad? Perder unos 7 kilos, un 7%. Entonces, eso es por lo menos para que haya un cambio significativo en la resistencia a la insulina. La pregunta que acaba de hacer la señora es muy importante. Todo paciente, por definición, que tenga sobrepeso o obesidad, tiene resistencia a la insulina. Porque el exceso de grasa, ya lo hablamos, sobre todo la grasa abdominal, visceral, por definición es resistencia a la insulina. Entonces, más bien mucha gente se preocupa de estar haciendo exámenes para ver, por ejemplo, si tiene resistencia o no a la insulina, cuando evidentemente el sobrepeso o obesidad lo va a tener. Entonces, más bien, la gente dice, es que tengo un exceso de insulina en la sangre y el azúcar todo está normal.
más bien ese paciente debe alegrarse que todavía su páncreas está funcionando bien y que está pudiendo, porque ese exceso de insulina lo que está haciendo es venciendo la resistencia que le estaba poniendo esa grasa. Esa grasa está poniendo un obstáculo que va a tener que vencerlo el páncreas por medio de un exceso de insulina. Entonces, el problema va a ser el día en que ese páncreas se canse, ¿verdad? Se dañe por ese exceso, entonces se va a quedar corto, no va a poderse brincar la barda y va a empezar a tener el azúcar alto, va a tener hiperglicemia. Entonces, más bien, no es preocuparse por la hiperinsulinemia o la resistencia, es bajar la cantidad de grasa, bajar de peso, estilos de vida para poder no pasar a ser un diabético. Aquí hay muchas consultas, que dicha que podemos también comunicarnos por redes sociales. Multimedia CR es el medio que le habilitamos también a usted. Dice Felicia Cambronero que hable de la prediabetes. Después dice Doris, mi esposo hace 3 días le mandaron la insulina inyectada, pero le da frío y cansancio, tiene 52 años. Vamos con estas primeras 2 consultas y luego venimos con otra llamadita y vamos interactuando en redes también. Claro. La prediabetes como tal se define como en la glicemia en ayunas que anda entre 100 a 125, recordando que cualquier persona que no sea diabético, por definición deberíamos en ayunas estar menos de 100, ¿verdad? 100 miligramos por decilitro. Entonces, si estamos menos de 100, estamos bien. Entre 100 a 125, somos prediabéticos en ayunas. Y si estamos en más de 126 o más, pues ya pasamos al rango de diabetes. Eso con respecto a la glicemia en ayunas. También hay un parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, que en resumidas cuentas es una sustancia que se mide en la sangre, que nos dice promedio de aproximadamente 2 a 3 meses de cómo está nuestro azúcar en la sangre. Entonces, esa hemoglobina glicosilada debe estar en menos de 5.6. Si están entre 5.6 a 6.4, también es prediabetes. Entonces definimos también el prediabético en una glicosilada entre 5.6 a 6.4. Y si es más de 6.5 en adelante, la glicosilada, ese es promedio de 3 meses, estamos ante un diabético, ¿verdad? O que le hagamos una glicemia también al paciente en cualquier momento del día y que esté en más de 200, ¿verdad? Por definición, que digamos, si le damos una carga de glucosa y es de 75 gramos y anda en más de 200, sí es diabético, pero si anda entre 140 y menos de 200, también es prediabetes. Entonces tenemos varias definiciones de prediabetes, pero en resumidas cuentas es ese estado previo a ser diabético en donde no debe de darse tratamiento, excepto que tenga muchos otros factores asociados, sino que lo ocupa es estilos de vida, perder peso y dieta, ejercicio. ¿Verdad? ¿Esos mismos parámetros, doctor, aplican en menores de edad, en niños? Sí. ¿O varían ahí también? No, sí son los mismos. Ok, perfecto. Y teníamos la consulta de Doris, que dice que el esposo hace 3 días le mandaron la insulina inyectada, pero que le da frío y cansancio y él tiene 52 años. Con esos síntomas, lo primero que hay que pensar es si no está teniendo bajonazo de azúcar, hipoglicemia, ¿verdad? Entonces puede ser que, una de las dos, o el paciente tiene un exceso de la dosis que ocupa, entonces esos síntomas sean por un bajonazo, que la manera más adecuada sería hacer una glicemia por micrómetro, un examen del dedito, en el momento que tiene los síntomas y ver que no esté menos de 70, ¿verdad? Porque si es menos de 70, probablemente está teniendo bajonazos. ¿Las glicemias que hacen en las farmacias o el aparatito que uno compra para tener en la casa tiene la misma efectividad que uno que se haga, por ejemplo, en un centro médico? Ok. Definitivamente el examen de sangre siempre va a ser mucho más efectivo o mucho más, mucho más fidedigno, ¿verdad? Más confiable. Sin embargo, los exámenes del glucómetro, que es el aparatito que tiene en la casa, son bastante confiables siempre y cuando el aparato esté calibrado. Ahí es cuando es muy importante asegurarse que esté calibrado el aparato, que las cintas tengan el código adecuado, que no hay error, porque entonces estamos ante pueden darnos un falso número, ¿verdad? Y quiero aprovechar tal vez este tema de los glucómetros, porque a veces queda también la idea, ¿verdad?, de que un paciente que tiene diagnóstico reciente de ser diabético, pues tiene que hacer esta inversión adicional y esto siempre queremos aclarar que depende de cada caso. Inclusive yo les invitaría mucho a acercarse con su médico tratante y hacerle la consulta. Como bien explicaba el doctor, tal vez en algunos casos no va a ser necesario estar midiendo en forma obsesiva en qué valor está la glicemia, y tenemos parámetros como el que mencionabas ahora de la hemoglobina glicosilada que da un mejor control, saber cómo ha estado un paciente en el tiempo dependiendo de cada caso. Y esto es importante porque recuerden que la idea es que aprendamos todos una parte práctica. Diabetes es un tema muy lindo, pero a veces se vuelve un poco complejo para un paciente. ¿Por qué? Porque tenemos números, tenemos valores, tenemos seguimiento y tratamientos. Entonces a veces lo importante es saber qué es lo que hago yo como paciente, y por eso quiero darle también la bienvenida a don Gerardo de Pavas, que sé que nos está esperando y con un gusto lo recibimos para ver en qué podemos ayudar. Buenas, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Te felicito por este programa que es tan útil para nosotros, ¿verdad?
Mira, una pregunta, yo soy prediabético y me mandan a mí metformina y una pastillita que es chiquitica, que es glibenclamida. Libenclamida. Pero eso me baja mucho, cuando yo me la tomo, de hecho me ha bajado a 65. En la glicemia, me ha bajado, cuando me la he tomado a 65 me pongo con temblor y con azúcar y tengo que comer algo más y hasta esto mismo, ¿verdad? Y entonces cuando me mandan la metformina yo me tomaba 2, pero era que últimamente compré una que aparte del seguro lo que mandan, compré una Siwo XR, que esa la compré, esa me la tomo, más bien me tomo una en la noche. Claro. Y yo quería saber si dice que trae clorhidrato, porque a veces me creo que eso creo que es para hidrocloricida, algo así. Okay. Se lo pone como, creo que le da mucho orinar a uno, pero claro. me ha bajado el azúcar bastante, mejor que la metformina. Okay. Muchas gracias. Gracias, don Gerardo. Con mucho gusto, don Gerardo. Voy a aprovechar su consulta porque era casi inevitable que tuviéramos también consultas sobre medicamentos. Y para eso estamos, para explicarles, porque esta pregunta suya tiene un valor adicional, casi que nos quedó como anillo al dedo, porque acaba de mencionar el doctor López el tema de que no a todo paciente prediabético se le da medicamento. Esto es importante. Y segundo, evidentemente que darle un buen medicamento para que no pase esto que usted comenta de esos bajonazos de azúcar. Que como esquema yo creo que coincidimos y obviamente quiero que se lo expliques más con detalle, el hecho de que la glibenclamida en un prediabético pareciera como que no está del todo bien y además lo lleva a un riesgo de esos bajonazos que mencionabas, de ese bajonazo de azúcar. ¿Realmente cuál sería el medicamento ideal visto como concepto para un prediabético que sí necesita tratamiento? Creo que tal vez la pregunta fundamental. Claro. En los prediabéticos como tal, la mayoría, como hablaba anteriormente, no ocupan medicamentos. Ocupan dieta, ejercicio y bajar peso, ¿verdad? Ojalá un buen nutricionista, un buen esquema, un programa de ejercicio, etc. Ok, hay ciertos pacientes, sobre todo cuando tienen obesidad, que llamamos grado 2 o 3, con otras comorbilidades, por ejemplo, hipertensos, dislipidémicos, etcétera, que sí ocupan tratamiento farmacológico, pero es básicamente por su gran riesgo, ¿verdad? Porque ante todo está a perder peso. Ese medicamento se llama metformina. Entonces, el metformina es realmente el medicamento que en prediabetes podremos utilizar en cierto grupo que es la minoría. Glibenclamida es una sulfonilurea que realmente es un medicamento que solamente está para diabéticos, no se debería usar en prediabéticos, inclusive en los diabéticos utilizarlo con sumo cuidado, sobre todo en adultos mayores, porque tiene un riesgo muy alto de hipoglicemia, de hecho es su efecto adverso principal. Entonces, la glibenclamida usarla con mucho cuidado, hizo en adultos mayores y no se debería usar en prediabéticos porque definitivamente va a tener hipoglicemia. Claro, que es el ejemplo puntual. Por eso le agradezco, don Gerardo, tal vez la historia o digamos este testimonio que nos cuenta, porque sé que hay muchos prediabéticos que tienen su consulta. Es el hecho de qué utilizo de medicamento y como bien se mencionaba, podría ser un paciente que más bien por utilizar exceso de medicamentos que tienen un efecto en otro tipo de paciente que sería el diabético, podríamos llevarlo a un riesgo. Y ve que el riesgo usted lo está viviendo, que son esos bajonazos de azúcar, esa sensación. Y creo que es importante también tomar en cuenta estas historias, como muchas que estamos ya viendo inclusive en redes sociales, para que podamos aprender todos juntos. Si no me equivoco, está doña Lidiet, ¿verdad?, de Guadalupe, que nos está esperando, así que bienvenida también, doña Lidiet, para servirle, con mucho gusto. Muchas gracias. Hola. Yo quiero decirle, yo soy una persona muy depresiva, pero en mi depresión se me subía el azúcar hasta 300, pero yo nunca sentía nada en mi cuerpo, era normal. Yo sentía bien, pero después de me empezaron a mandar la inyección, y ahora a mí es un cansancio, me canso mucho, me agito mucho y casi no como y aún así no siento nada. Y yo tengo 72 años, pero por la depresión era que se me subía y yo no sabía nada de eso. Claro. Y ahora me están poniendo la insulina. Yo le dije al doctor, si me va a mandar pastillas, mejor mándeme la inyección, porque yo tomo mucha pastilla de la depresión. Y resulta que ahora tomo pastillas de depresión, me electrificó, pero
se me baja mucho y me siento morirme. Claro. Muchas gracias. Se me baja mucho el potasio. Ok. No, muchísimas gracias por su consulta, inclusive la historia, porque de nuevo es interesante. Voy a aprovechar su historia, ¿verdad? Por dos aspectos. Primero, el hecho que hablábamos ahora, inclusive de los síntomas. Puede ser que un paciente esté con niveles tan altos, ¿verdad? Como 300, 400, promedio. No estamos hablando solo un día, sino en el día a día, que esté muy elevado el azúcar y que no se den cuenta. Primero, en algunos casos ya el cansancio podría ser una señal de alerta, que en su caso me llama la atención ese tema del cansancio como tal, y es muy importante, voy a aprovecharlo en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque es curioso que a veces en el adulto mayor, ya por un tema inclusive del envejecimiento, a veces pecamos un poco de ver tal vez abuelito o la abuelita, decir, bueno, seguro está cansada por la edad, y tal vez no pensamos en algo tan frecuente como el hecho de que el azúcar pueda estar elevada. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes adultos mayores podrían tal vez estar en ese riesgo de que pensamos que están cansados, que es porque mamá o abuelita está cansada, y no es eso, es más bien un tema metabólico que tiene que ver con el azúcar? ¿Existe algún número como para que en casa todos sepan cuándo sospecharlo, o inclusive cómo pensar más allá de solo el cansancio, si un adulto mayor podría estar en ese riesgo? Sí, como dices, el adulto mayor de por sí ya tiene una condición que lo predispone al cansancio, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, solamente por estadística, es la población diabética, en adultos mayores es una mayor cantidad de diabéticos lo que tenemos que la población general. Okay. Entonces, de hecho se dice que si en Costa Rica, por ejemplo, han dado alrededor de un 12-13% de la población, a mayor edad va incrementando este riesgo hasta, inclusive hay gente que dice que después de 70, 80 años, casi que la mitad o 40% de los adultos mayores van a tener problemas de diabetes o prediabetes. Okay. Entonces, definitivamente es una población donde hay que estar más atento a todos esos síntomas y hacer chequeos inclusive más frecuentemente. Okay. Aparte de eso, generalmente tienen otras condiciones agregadas como hipertensión, como lo que se llama desgaste, osteoartrosis, una serie de condiciones que los predisponen. Además, recordar que es parte de la endocrinología que ese tipo de población siempre hay que chequearlo, por ejemplo, con tema de tiroides, claro, que por después otro día hablar de esto, claro, pero sí, la tiroides es otro factor de riesgo importante en adultos, claro, en toda la población y en adultos mayores. Entonces, todo eso va sumando para tener un chequeo estricto de esta población, para que realmente no los encasillemos en solamente que por envejecimiento, ¿verdad? Tiene que ser cansado. Okay. Y hay que darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Claro. Ahora que estábamos hablando incluso en la nota del tema de la diabetes gestacional, dice aquí María Elena, yo tuve mi hija a los 30 años y tuve diabetes gestacional. ¿Qué probabilidad hay que en otro embarazo me pase lo mismo, ya que ahora tengo 35 años? ¿Y qué probabilidad hay de que, y ahí se le cortó la consulta, pero va como por ese lado? Después dice Ana Victoria, excelente programa, muchas gracias doña Ana. El doctor Olger López, un gran profesional, cada 6 meses voy a consulta por hipotiroidismo. Cierto, con bajar de peso, ejercicio, comida saludable, ella mejoró su condición. Y dice Isabel, yo soy diabética y me hice un bypass gástrico para controlar el síndrome metabólico. Casi no hago dieta y tengo todo en las medidas normales, pero siempre me paso muriendo de sed. Claro. Hay ciertas condiciones que predisponen a diabético factor de riesgo. Dijimos, etnia es uno, ¿verdad? Entonces, a cierta población, incluyendo la hispana que hablábamos, lo que dijimos, obesidad, sedentarismo, y la diabetes gestacional como tal es un factor de riesgo para diabetes tipo 2. O sea, las diabéticas que han tenido, las embarazadas que han tenido elevaciones de la glicemia durante su embarazo, el azúcar esté un poco más alto y después normaliza, tienen ya de por vida un factor de riesgo o un riesgo mayor, incrementado inclusive 2 o 3 veces, de poderse ser diabético durante la vida. Y sí, probablemente inclusive pueda tener otro embarazo e inmediatamente empezar con hiperglicemia, ¿verdad? Con azúcar alto. Entonces, definitivamente con ese antecedente de una diabetes gestacional tiene que tener un chequeo muy estricto. De hecho, uno la mencionaría que es un embarazo, digamos, de alto riesgo, para dar el beneficio de que tenga un control más supervisado y más estricto, frecuente, ¿verdad? Sí. Que, claro, una embarazada que no sea o no tenga ese antecedente. Ok. Bueno, tenemos más consultas aquí. Por ejemplo, doña Felicia dice, si soy prediabética, ¿puedo lograr una glicemia normal? En julio tenía una hemoglobina glicosilada en 6. Necesito tratamiento oral. Ok, excelente pregunta. Lo que hablamos anteriormente, entonces, prediabetes
es sinónimo de que nuestro páncreas ya está empezando a quedarse corto con esa insulina, pero hay algo que probablemente lo está dejando corto, que es el exceso de resistencia. A veces es puramente un tema hereditario, porque hay gente que me dirá, pero es que yo no tengo muy leve sobrepeso, o casi no tengo sobrepeso, y mi glicemia cada vez va más para arriba. Porque hay un factor hereditario que es inevitable, pero lo que tenemos que siempre tratar de hacer es perder esos kilitos de más, y en este caso, que tiene una glicosilada en 6, sí está en el promedio realmente de prediabetes, o sea, es una real prediabética, que lo que ocupa es perder peso, hacer dieta, un control nutricional, ojalá bien estricto, para lograr normalizar esto. Sí lo va a poder lograr siempre y cuando sus estilos de vida pues, puedan controlarse adecuadamente, ¿verdad? Ahí es cuando la gente dice, pero es que la dieta y el ejercicio es súper difícil, ¿verdad? Es facilísimo decirlo, sí, claro, y dificilísimo hacerlo. Claro, por supuesto, es una lucha diaria, claro, pero es... Pero media hora no está pegada al cielo tampoco, doctor. Son actividades, pequeños cambiecitos que podemos ir implementando 30 a 45 minutos es lo que se recomienda, por lo menos 3 veces por semana, para empezar, y con caminar es más que suficiente. Si después logra tener un acondicionamiento físico mayor que lo lleve a poder caminar 1 hora, hora y media, excelente, pero empecemos con unas media hora, 45 minutos, 3 veces por semana. Uno poquito a un poco ritmo, se va exigiendo. si lo que se recomienda es un ritmo donde no le duela a usted, no les falte el aire, no le duele el pecho, ni le duelen las piernas. Usted Claro. pueda caminar eso y que se sienta cómodo. A veces uno dice, es que 30 minutos de ida y 30 de vuelta me aburro, entonces calcule, camina 15 de ida y se devuelve 15. Sí, ahí bueno, está. y también creo que es un buen consejo, eso que mencionas es muy interesante porque a veces cuando hablamos de ejercicio queda la idea como que tengo que convertirme en un maratonista o hacer un triatlón, que sería genial, o natación, y a veces algo tan sencillo como salir a caminar, como se mencionaba ahora. Un consejo adicional que yo siempre procuro darles es el hecho de no darse un segundo día sin hacer ejercicio. Por ejemplo, 3 veces a la semana implica que yo puedo hacer ejercicio hoy y tal vez mañana no. Entonces, al menos un segundo día sin hacer ejercicio es como lo ideal. Ya si tengo una persona que hace un día de ejercicio y hace 2 pausas, tal vez ya está dejando un poco de lado todo el cambio que se genera a nivel del cuerpo, esa parte metabólica que le puede ayudar, inclusive a hacer lo que decía Paula, que es como ese ritmo, como agarrar esa condición, digamos, de lo que hablamos popularmente como condición física, y es un buen consejo. Y especialmente es un consejo que creo que también nos puede servir para doña Luz, que nos está esperando desde Tibás. Un gusto tenerla por acá también. Mucho gusto de verlos y oír ese programa tan lindo. Qué Muchas linda, gracias. Ya yo soy una chiquilla de 87 años. Bueno, muy bien. Y soy feliz con mi diabetes porque yo me la tengo que controlar. A mí no me controla el doctor, pero me ve de vez en cuando, que es el doctor Orlando Ramírez, ustedes lo conocen. Y yo me controlo lo que puedo. Hoy fui a caminar, ustedes lo dijeron, y si no camino, tengo una pierna que entonces no me deja dormir. Ay, qué linda. Y tengo que caminar y como. A veces me dice mi hijo que trabaja así, parecido a medicina, usted no come, es que tengo que comer poquito, hay días no como arroz, entonces como otra cosa. Y hay que comer como 7 veces al día, yo tengo ahí la fórmula. Okay. Pero claro, a uno le dan ganas de golosinas, pero yo no me las como y estoy pesando 66, hace como 10 años. Muy bien, Muy bueno. bien. Bueno, Muchas gracias, doña Luz. de verdad, vea, primero que todo la felicito porque usted nos está dando un buen ejemplo por 3 razones. Primero, lo que dijo al inicio, una chiquilla. Recuerde que la edad, lo hemos dicho muchas veces, la edad es un número. O sea, realmente yo me siento como una persona joven, si me siento como una persona también inclusive que soy activo, como en su caso, que nos da ese ejemplo, casi que apenas terminando yo de dar la recomendación del tema de ejercicio, nos dice usted que usted sale a caminar. Esto es muy importante, especialmente en este momento, si alguna persona que nos está escuchando dice, no, a mí me da pereza salir porque me da miedo, escuchen a doña Luz. Tiene 87 años y sale a caminar. Y lo otro que me fascina, creo que vas a coincidir conmigo, lo dijo muy bonito, y evito las golosinas. Es como a veces hablamos de temas prácticos, de la dieta, de un abordaje nutricional, pero algo tan sencillo como evitar golosinas, evitar las harinas, la repostería, que a los ticos les fascina. Es más, a esta hora sé que muchos de ustedes están con el café y un buen pan comiendo, tal vez acompañándonos. Esos son el tipo de alimentos que a largo plazo, cuando uno ve esquemas nutricionales, es lo que buscamos evitar, porque en algunos pacientes con estas tendencias a ser diabéticos tienden a favorecer la producción inclusive de mayor cantidad de azúcar, de la resistencia a insulina, de inclusive el cambio metabólico que tiene que ver con colesterol, lo que hemos ido hablando a grosso modo en ese famoso síndrome metabólico. Pero creo que es importante aprovechar su historia, ¿verdad? Se lo agradezco porque es un buen ejemplo y evidentemente pues eso es lo que buscamos, que todos aprendamos juntos. Doctor. Sí, sí, primero felicitarla, la verdad, porque a esa edad
siempre lo más importante es el positivismo, ¿verdad? Y para adelante, a cualquier edad, pero después, eso de las golosinas es realmente un tema vital. O sea, todas esas calorías muertas, ¿verdad? Todo los confites, los helados. Ay, no, qué duro, no voy a lo escuchar. que son chocolates, todas esas cosas tienen un montón de calorías que realmente no nos satisfacen, no nos llenan. Entonces, vamos a tener igual en media hora, igual de hambre, pero hemos consumido casi un plato. Entonces, son poquitos que nos van al final dando un exceso de grasita, que digamos que es la grasita de la pancita, la grasa abdominal, que va a ser la que nos va a producir un daño, sobre todo al páncreas, que es lo que estamos hablando, y el riesgo prediabetes y diabetes. Hay un tema, aprovechando esto que mencionabas, que es muy práctico también. Los ticos tenemos una tendencia a echarle azúcar a las cosas que tomamos. Lo digo porque está en el café de la mañana, en el fresco del mediodía. O sea, es interesante y tiene que ver con esas golosinas que se mencionaban o que mencionaba doña Luz. Y creo que es importante porque son trucos prácticos. Aquí no pretendemos hacer una dieta elaborada porque para eso están los profesionales de nutrición que pueden darles ese esquema personal. Pero hay algunos consejos que son prácticos. Golosinas, chocolates, dulces, que Paula hasta cambió la cara cuando dijimos todo esto, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos hasta por un tema de tener la facilidad de tener un chocolate cerca para reactivarme, para agarrar energía. Y como bien mencionabas, me gusta mucho esa palabra, son calorías vacías, o sea, es energía que al final nuestro cuerpo agarra y luego más bien lo que hace es acumularla en lo que hemos hablado prácticamente hoy, que es el tema de tener más grasa, y que recuerden que eso es lo que lleva potencialmente un paciente a tener esa resistencia a insulina. Bueno, y como usted sabe que aquí en el diagnóstico nos encanta darle soluciones, si usted está pensando, conoce a alguien que quiere montar su propia clínica dental, su estudio de tatuajes, su estética también, ¿por qué no decirlo? Y no sabe por dónde empezar a equiparla, le tenemos el día de hoy la respuesta, y le voy a contar que Almacén Médico cuenta con productos para todas estas emprendimientos que le estoy comentando, desde estudios de tatuajes, estéticas, odontología, entre otros. Y sabe que lo más bonito del caso, que cuenta con financiamiento disponible. Entonces usted se pone en contacto con ellos y juntos idean un plan de financiamiento que le convenga a usted y al negocio que desea emprender. Puede adquirir también los productos en www.almedcr.com o buscarlos en Facebook como Almacén Médico. Ahora sí, dicho una vez esto, continuamos con más consultas aquí en el diagnóstico, porque resulta que dice don Francisco: siempre he tenido una duda. ¿La diabetes es reversible? Además, si se es prediabético, ¿a qué distancia se está de ser diabético? Gracias por la información. Ok, creo que es una pregunta muy valiosa. Te dejo para que la contestes, pero es curiosa por un tema, que es que el hecho de que hemos hablado de prediabéticos que podrían tal vez entrar en esa fase de revertir el proceso si hacemos un cambio como tal, y el diabético, que recuerden que en medicina algunos diagnósticos son importantes porque nos cambian la vida, y el hecho de ya hacer un diagnóstico como tal de diabetes, sí hay que enfatizar en que ya cambia completamente. Inclusive al ser diabético, como mencionaba, se dice que el paciente tiene hasta un riesgo mayor, como si se comportara como un paciente que ya tuvo un infarto. Es interesante, como un riesgo a nivel cardíaco. Entonces, la diabetes per se no se devuelve, ¿cierto? Que eso es tal vez la pregunta principal. ¿No se puede devolver como tal, o si hay alguna condición en la que se podría revertir? Realmente, si el paciente ya está declarado diabético, ya tiene el diagnóstico como tal, probablemente tiene un factor hereditario fuerte que les está predisponiendo. Ahora, si el paciente tenía unos estilos de vida muy inadecuados, con exceso de carbohidratos, con una vida muy sedentaria, y logra quitar esto y bajar una cantidad de, digamos, un porcentaje muy importante, por lo menos más de 10, 15, 20% de su grasa, ¿verdad? O de su peso, es bastante probable que, si no por lo menos revierte esa diabetes sea mucho más fácil de controlar, ¿verdad? Okay. Entonces, el factor número, y yo sí he tenido diabéticos que prácticamente pasan de diabetes a ser por los prediabéticos, tal vez normal es dificilísimo, pero por lo menos a prediabetes, o ocupar la mínima cantidad de medicamentos, claro, o inclusive quitar la insulina, como dije anteriormente, con solamente esos cambios de estilos de vida, quitar ese montón de calorías extra y bajar ese peso. Okay. Lo que pasa es que ahí ese peso es el punto clave, ¿verdad? El exceso de peso, esa grasa, es el punto clave. Y es la parte donde uno se puede revertir, o al revés. Más bien, doctor, pero ¿por qué cada vez ocupo más insulina? ¿Por qué cada vez más medicamentos? ¿Por qué mi diabetes va para arriba? Porque su peso cada vez va para arriba.
Entonces, digamos, el exceso de peso, ese es el aumento de la resistencia, entonces es más requerimiento de medicamentos y muchas veces de insulina. Claro. Bueno, son las 5:39, el tiempo vuela aquí en el diagnóstico, tenemos que hacer una pausa comercial así rapidísima, le damos chance para que usted también llame al 2101-2020 y se conecte a través del Facebook de Multimedios y sigamos con este conversatorio, ya venimos. Y continuamos aquí con más consultas en el diagnóstico. Por ejemplo, dice aquí doña Sandra, soy diabética, tengo el colesterol bueno en 36. ¿Esto es malo? Y dice doña Eunice, ¿cómo se calibran los aparatos? Ok, bueno, voy a tal vez a meter una cuñita que es el hecho de que los valores de colesterol siempre es importante que los interpreten con su médico. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede que tal vez tienen el laboratorio en casa y ven los valores y se asustan un poco, o inclusive sucede muchísimo a veces en pacientes, al contrario de su caso, que tiene valor de colesterol bueno, que es el HDL, tal vez lo tienen muy alto, tal vez en deportistas se suele ver esto, y se asustan por el colesterol total que está elevado. Entonces, tal vez como para darte ese espacio de contestar, creo que es importante el hecho de que cuando tengamos un laboratorio no se asusten cuando ven muchos asteriscos ni entren en pánico, sino que lo hagan con su médico, porque muchas veces sucede que ese rango tal vez está inclusive bien, y lo digo así, puede estar en un buen valor, pero puntualmente el HDL, que es el colesterol que llamamos bueno, tiene un parámetro que tal vez es importante para aclarar esta consulta, que ¿cuál sería el rango ideal, digamos, como lo que preguntan ahorita? Sí, bueno, entonces el colesterol bueno sobre todo sube con ejercicio. Entonces, uno quisiera que todos los pacientes anduvieran, ¿verdad? Un hombre, ojalá idealmente más de 40 y la mujer más de 50 y ojalá estuvieran todos en 60, 70. Sin embargo, esto no se logra muchas veces, inclusive haciendo deporte, porque también es una parte genética. Así, inclusive, nosotros que veo todos los días, vemos esos tipos de pacientes, tenemos pacientes con HDLs en 90, 80 y prácticamente casi no hacen ejercicio, porque viene una parte genética ahí que igual como juega en contra, puede jugar a favor. Entonces, el colesterol bueno es, junto con el colesterol malo y los triglicéridos, todo lo que se llama la triada heterogénica, y es sumamente importante, como dice Carlos, que hay que tener el contexto de en dónde estamos, que es un diabético, es un prediabético, tiene hipertensión, es tabaquista, y verlos también cómo ha venido en el tiempo, ¿verdad? Porque ese movimiento, ¿verdad? Esa tendencia es lo que nos mueve a nosotros a modificar tratamientos o quedarnos bien. O sea, como dice Carlos, es todo un contexto, entonces uno no puede hablar de un solo valor y decir está malo, está bueno solamente por ese valor, sino en general, ¿verdad? Todo integralmente. Sin embargo, uno quisiera que ese colesterol bueno estuviera ojalá siempre más de 50 como factor, pero es cuando tiene que ver uno también cómo está el colesterol malo, porque si tiene un colesterol malo bastante bueno, pues 40 y resto puede que sea suficiente, ¿verdad? Entonces depende del caso. Okay. Sí, y bueno, también el tema de la calibración, que es un tema un poco más técnico, pero creo que la invitación sería mucho tal vez entender que cada aparato, cada marca, inclusive cada distribuidor tiene su servicio, inclusive, exacto. Y tal vez la alerta, como lo mencionabas ahora, es ver, a veces tienen como unas señales, en el mismo monitor dice error, o puede dar inclusive algunos dicen chequeo, no sé, tal vez estar pendiente, no pensar que siempre va a estar bien. Incluso existe un parámetro tal vez como para darle seguimiento, inclusive las tiritas que no estén vencidas, ¿verdad? Que a veces cosas tan sencillas pueden influir en un buen reporte de un valor, digamos, semicrométodo como tal. Exacto. Yo lo que les recomiendo siempre a los pacientes es, primero vaya donde su médico de confianza y depende del caso, ¿cuál es el glucómetro y la marca X que le puede convenir tanto por la parte de efectividad como la parte de económico? Porque hay diferentes costos, uno conversa con el paciente y puede llegar a un consenso de cuál es el mejor que le puede servir de acuerdo a cada caso, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que no le recomiendo a uno, o no recomiendo yo nunca, es que vaya y compre el glucómetro que le salió más barato o porque le ofrecieron algo, porque generalmente es el que ya después no tiene una casa o no tiene un respaldo y en el momento en que se descalibra no hay nadie que, o algo pasa con el glucómetro, no hay nadie que lo respalde. Entonces, por algo barato le salió caro porque después tiene que comprar otro en poco tiempo. Claro. Bueno, y creo que es importante, obviamente aquí tratamos de aclarar muchas dudas. Sé que tenemos una consulta y más bien bienvenida, aquí estamos para servirle a doña María Luisa, que nos está escribiendo desde Pavas también. Un gusto. Guadalupe, ya me equivoqué yo, Guadalupe, perdón, ya le cambié la ubicación. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola. Hola a los tres. Mi pregunta es la siguiente. Tanto
mi hijo mayor como yo somos diabéticos. Mi hijo mayor tiene síndrome de Down y además tiene 44 años, ya casi, Dios quiera que lleguemos a 45. El asunto es que yo tengo la diabetes controlada, hago montones de ejercicio, hago dieta y me cuido. Pero con el asunto de la pandemia, él se ha quedado sin hacer ejercicio porque a él mismo, no a mí ni a los hermanos, pero a él mismo le da mucho miedo contagiarse del virus. Entonces, lo que ha sucedido es que prácticamente pasa sentado en una mecedora, a pesar de llevarlo yo todas las mañanas a caminar un poquito. Lo que logro llevarlo son si acaso 600, 700, 800 metros por ahí. Y entonces a mí me han dado 2 ictus isquémicos cerebrales y el último me dejó como un mes y medio paralizada. Entonces para él fue más fácil decir, me muevo, y por más que yo ahora lo trate de sacar, pues es muy difícil. Él está muy gordito, diabético. Además que su condición de síndrome de Down le impide, o más bien me da a mí la impresión que duran menos vivos. Son personas que duran menos. Entonces, yo tratando, hago la pregunta, ¿qué puedo hacer? Tratando de que él viva todo el tiempo posible y que su diabetes, que es tan, pues en realidad benigna, ¿verdad? Porque no se ve que tenga, ni yo tampoco, que tengamos una diabetes descontrolada, ni de más de 125, una cosa así. Entonces, quisiera que me contestaran qué puedo hacer en esos casos. Muchísimas gracias. Y los felicito por el tema tan importante el día de hoy. Qué linda, muchas gracias. A usted las gracias. Vea, yo creo que tal vez un comercial, y si lo tiene ahí cerquita suyo, por favor, me le pide que me escuche lo que le voy a decir, porque es importantísimo. El hecho de que hemos cambiado algunas rutinas en estos últimos 2 años de locura también nos obliga a ir cambiando y empezar a convivir con estos virus. Y el mensaje tal vez más importante, fuera lo que vamos a ver en la parte, digamos, de tratamientos y demás, es que no podemos quedarnos en casa. Esa es una invitación que le hago más que a ustedes para su hijo, que me hubiera gustado también que nos hubiera dado el nombre, pero se lo digo así puntualmente, no sé qué, vamos a hacer ejercicio. No hay ningún problema en hacer ejercicio. Y como usted bien menciona, aunque esté controlado de la parte del azúcar, el ejercicio es un factor de protección para otras cosas. Que sí quiero aclarar, el hecho o el concepto que usted tiene como de que por tener la trisomía 21 o síndrome de Down va a vivir menos, no necesariamente es así si cuidamos los factores de riesgo, que ahí no solo es la diabetes, sino también todo el aparato cardiovascular, donde incluimos siempre el corazón, y es importante que haga ejercicio, que salga, que no tenga miedo. Esa es mi invitación, se lo digo de verdad con todo cariño, no tenga miedo, retomemos el ejercicio. Y aprovechando que tenemos aquí al doctor López, yo quisiera tal vez aprovechar este concepto de un paciente que tal vez se está quedando un poco más en la casa. ¿Cómo influye el sedentarismo? Es que interesante porque es una pregunta de la vida real, en el sentido de que hemos tenido mucho paciente que cambió su rutina por teletrabajo, porque ahora estudian desde la casa, porque ya casi no salen, porque les daba miedo salir a un gimnasio, a un lugar de ejercicio. Ese sedentarismo, claro que influye, pero es a través solo del peso, o hay algunos cambios también que influyen, inclusive en temas de sueño, que pueden afectar a un paciente que está solo en la casa y relacionado obviamente con diabetes. Claro, no, muy importante esta pregunta. Inclusive, quería primero acotar, los síndrome de Down como tal es uno de los factores de riesgo que existen para causas secundarias de diabetes. Entonces, es una población que tiene ese riesgo un poco aumentado. Pero, como decís bien, la supervivencia de estos pacientes va a depender mucho, no tanto de su síndrome como tal, sino todos los cuidados que tenga, incluyendo factores como su diabetes. La pandemia ha hecho estragos en muchas cosas. Nosotros lo vemos desde el punto de vista endocrinológico porque definitivamente nuestros pacientes, los primeros 3 a 6 meses, vimos un efecto de miedo
¿verdad? Estoy hablando de la pandemia, sobre todo los principios del año pasado, del 2020, en donde la pandemia apenas está llegando a Costa Rica. Y vimos muchos pacientes que se portaban mal, que de pronto se empezaron a portar bien, ¿verdad? Y empezaron a controlarse mejor. Pero después pasó este miedo y empezó la parte de sedentarismo, de la parte de pasar metido en casa, del tal vez a veces miedo excesivo, de no salir a hacer ejercicio, ¿verdad? Que es inadecuado, porque definitivamente la diabetes se controla, como dijimos, con una parte de estilos de vida que incluye dieta y ejercicio, y la parte de actividad física. Y si el paciente pasa metido en la casa, definitivamente no va a tener actividad física y va a acumular grasa y no va a quemar calorías, y definitivamente esa diabetes se va a descontrolar. Y así lo hemos visto. Un montón de diabéticos que venían más o menos bien y después se descontrolaron. Ahora estamos viendo un efecto distinto, inclusive lo he visto yo esta semana, un par de diabéticos que he tenido que controlar estos días, que me dijeron: doctor, ya me cansé de estar metido en mi casa. Desde hace 2 o 3 meses, una se compró una bici, otra estacionaria, otra se fue a caminar y salió de la casa y ya estoy cansada. Y las dos mejoraron notoriamente o significativamente su glicemia y su glicosilada con solo la actividad física, porque el tratamiento es exactamente el mismo. Y con 1 o 2 kilos que perdieron. Entonces, definitivamente sí, la actividad física es indispensable en este tipo de pacientes. No podemos quedarnos sin actividad física. Y hay que buscarle de una u otra manera. Caminar. Yo siempre le digo a los pacientes, usted vaya y camine, y no es que tiene que ir a hablar con nadie, no es que, o sea, es su burbuja, inclusive vaya solo, vaya acompañado con alguien en su burbuja, camine, siempre guardando distancias, y eso no le va a generar a usted ningún riesgo de infectarse con COVID, pero sí le va a evitar el riesgo de descompensar factores de riesgo, incluyendo la glicemia, el azúcar, porque otros factores de riesgo que también se descompensan, ¿verdad? Colesterol, hipertensión. Entonces, esos pacientes, a final de cuentas, es mayor el riesgo que están obteniendo por estar sedentarios que por el hecho del COVID como tal. Doctor, ahora que ustedes estaban mencionando el tema de la dieta, dice, ya tenía lista, pero aquí está. Dice Marlene, ¿es cierto que haciendo la dieta keto o low carbs se puede eliminar la diabetes? Okay. Esto de la dieta es importantísimo. ¿Qué se recomienda a nivel internacional? Todas las guías. Realmente lo que se recomienda es una dieta que sea, que se pueda seguir en el tiempo. O sea, ¿qué significa esto? Que no sean dietas que solamente son de una semana o un mes o 15 días, que quieren perder 10, 15, 20 kilos en 2, 3 meses, porque generalmente esas dietas lo que tienen es un efecto rebote, en donde el peso que lo pierden después rebota y más bien aumentan o consiguen el peso que inicialmente tenían o inclusive aumenta. Ese efecto rebote es típico de ese tipo de dietas, ¿verdad? Entonces son dietas que realmente sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Esa es la palabra, sostenibles. O sea, entonces, dieta mediterránea, si va a ser, yo no estoy en contra de ninguna dieta, siempre y cuando sea, le repito, una dieta que usted pueda decir, bueno, yo esto lo puedo sostener en el tiempo, yo esto no me estoy muriendo de hambre, o usted tiene una dieta que mentira que yo voy a poder aguantar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sino que esa es una dieta que yo lo voy a hacer por 1 mes. Yo sé que eso lo puedo, esa dieta no, o sea, lo que te ayuda es 1 mes, y el resto de tu vida no te va a ayudar. Entonces, no son dietas que son aconsejables o recomendables. Las dietas de moda. Entonces, por un consejo nutricional con nutricionistas estaría más que bien. Pero recordar que, en resumidas cuentas, si usted va a hacer una dieta que no es sostenible en el tiempo, no es la adecuada. Aquí tenemos 6 minutitos y un montón de consultas. Vamos a ver cómo hacemos para tratar de contestar la mayor cantidad de consultitas. Dice, vamos a ver, Rox, me diagnosticaron diabetes sin medicación, pero llevo buena dieta y hago ejercicio. ¿Se puede deber a estar tomando, bueno, esa es la que habíamos leído antes, se puede deber a estar tomando Isofase, que eso es lo que no está clara que puede ser si es un tipo de suplemento? Sí, habría que, bueno, inclusive quiero aprovechar esta pregunta porque a veces, como bien mencionabas, queda la idea como de una fórmula mágica o algo que yo puedo utilizar como una sustancia para bajar rápido de peso. Recuerden que lo más valioso siempre es, y aquí aprovecho para dar ese comercial para todos los profesionales en nutrición, la nutrición es todo un área, o sea, no es solo la dieta que tal vez a mí me sirva, no es la misma que le puede servir a otra persona, y como mencionabas, algunas estrategias, inclusive la misma dieta keto,
pueden apoyarse siempre en una dieta que sea sostenible. Esa palabra me gusta mucho en el sentido de que no sea solo en este momento, sino en el tiempo. Entonces, a veces algunos productos, quiero dar ese comercial, tengan cuidado cuando utilizan alguna sustancia que tal vez alguna vecina, algún familiar les dijo, bueno, esto puede funcionar. Tengamos cuidado porque recordemos que estamos hablando de un tema donde no solo es el azúcar alto, que quiero dar este comercial también, sino también las consecuencias a largo plazo, que lo vamos a mencionar inclusive ya casi que al final del programa, pero recuerden que diabetes es una enfermedad donde hablamos también del riesgo de tener un infarto, del riesgo de tener una lesión a nivel del riñón, que es uno de los temas lindísimos que vamos a traerles ya propiamente, pero es especial entender que no solo es que el azúcar esté bien, sino evitar complicaciones. Doctor, Sí. perdón, ya lo busqué porque no nos podemos quedar con la duda. Lisofase es un fármaco para tratar el acné severo. Correcto, por eso les decía, más que la idea de usar medicamentos para otros temas que podrían afectar el mismo Isofase. Yo lo que creo es dar la idea de, especialmente cuando haya suplementos, tener cuidado de abordar un paciente con un tema nutricional adecuado. Recuerden que algunos medicamentos podrían tener algunas consecuencias, elevar inclusive el azúcar, especialmente medicamentos que utilizamos en momentos agudos o no, y por eso es muy importante, sea con este ejemplo o con cualquier otro, tener presente cuál es la indicación y si su médico lo indicó, preguntarle, doctor, viera qué curioso, me subió el azúcar, ¿será que esto fue secundario al medicamento? Para hacerlo de una forma adecuada. Y este es un ejemplo puntual, tal vez lo aprovecho para darles esa luz a cualquier paciente que utilice una sustancia, que sepa que si sube el azúcar o tuvo alguna consecuencia, que sepamos si fue ese medicamento o fue alguna otra situación como la misma diabetes. Dice por aquí María Cordero, tengo una consulta, soy diabética y desde hace 2 meses me mandaron insulina, la lechosa y la transparente. El problema es que he aumentado 10 kilos, tengo la diabetes controlada y como saludable, porque he aumentado tanto de peso. La insulina como tal, hay que tener presente que es una hormona que es anabólica, significa que es una hormona que nos puede propiciar el aumento de peso per se. Entonces ahí es cuando, sobre todo usando 2 tipos de insulinas, y que el riesgo de usar 2 tipos de insulina también conlleva mayor riesgo de hipoglicemia o frecuencia de bajonazos de azúcar, y que entonces la persona a veces come o sobrecome para poder compensar esos bajonazos. Entonces ahí tiene ya 2 factores de riesgo que le pueden hacer subir peso, ¿verdad? Que es las hipoglicemias y comer a veces un poco más de la cuenta para compensar eso, más un exceso de insulina o una cantidad de insulina que es alta, ¿verdad? Tiene 2 tipos. Ahí es cuando el control con un especialista en nutrición, ojalá un endocrinólogo que le supervise esta parte de los esquemas de insulina para ver si es realmente su esquema adecuado, porque todo paciente tiene, la diabetes no lo podemos tratar a todos por igual, sino que hay que individualizar el caso. Entonces ahí hay que ver si ese esquema es realmente el que le conviene, si el tipo de insulina que realmente requiere, que no tenga exceso de hipoglicemias, y todo eso hay que verlo en una consulta realmente individual, supervisada, y con modificación de estilo de vida, porque esta paciente definitivamente va a ocupar un control nutricional estricto para no seguir ganando peso, porque al ganarnos peso va a ser un círculo vicioso, va a ocupar más insulina y más insulina, más ganancia de peso. Complicado el tratamiento. Sí. Doctor Olger López, ahí tiene usted el contacto en su pantalla, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy aquí en El Diagnóstico. Esta es su casa, para nuevamente nos acompañe en otra oportunidad. Mucho gusto, que está a la orden. Sí, de verdad, muchas gracias primero, obviamente por habernos ayudado con todo este conversatorio. Recuerden que aquí estamos en casa, como les decíamos, inclusive abordando preguntas muy frecuentes, pero que son útiles, y especialmente útiles en algo que me gustó, que lo mencionaste ahora al final, que es el hecho de personalizar a un paciente en función de si es diabético. Bueno, entonces damos todo un tratamiento personalizado, que no solo tratamientos, es también cambios en el estilo de vida. Me parece muy importante resaltar el hecho del peso, que ha sido como un factor principal que hemos mencionado muchísimo a lo largo de toda esta hora, y especialmente recordemos que la idea es no llegar ahí, y hemos hablado mucho de prevención, y recordando siempre que lo que buscamos es mantener un paciente estable para mejorar siempre, como lo decimos, su calidad de vida. Agradecemos como siempre que usted nos sintonice todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en este conversatorio tan bonito que hacemos entre todos, que somos una gran familia. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes con temas relacionados para los caballeros acerca de la próstata. Sí, que este mes, recuerden que ese mes de noviembre se ha hecho muy popular también el tema de prevención en cáncer de próstata, así que vamos a tener un programa muy especial para que no se lo pierdan. Inviten a todos, no solo hombres y mujeres también, para que todos aprendamos, pero que sea un espacio muy lindo para aprender, sacar dudas y, como siempre, estar todos en la misma idea en prevención. Nos vemos, muchas gracias por su compañía. Hasta luego.